cosas llevan a un mercado a estar en una condición más monopólica y qué cosas llevan a un mercado a estar en una situación más de competencia perfecta, y cuáles son las críticas a los supuestos de competencia perfecta. Y después lo último, distintas medidas económicas, ¿no? Hablamos de medidas directas como son los impuestos, medidas indirectas y medidas funcionales. Distintas formas de afectar el precio de los bienes de una economía, ¿no? Bien. Y básicamente esto es todo lo que tienen que saber. Si saben esto, están para promocionar. Bien, eso es pantallazo por arriba para que les quede una idea de qué son los temas que espero que sepan y más o menos por dónde va a ir a girar el parcial, que no es más de lo que dimos en los anteriores exámenes. Si quieren yo después veo de hacer una resolución, porque las tengo que tener en algún lado. O sea, déjame ver si la encuentro, pero no sé si la tengo digital, capaz la tengo más a mano y... acá algo tengo. Si quieren podemos ver algo de esto, o si no, si alguno tiene una pregunta, obvio. Nada, me consultan. Pero si no, podemos ver algo de lo que fueron los parciales anteriores y... Sí, por mí sí. No sé si alguno tiene Bien, consulta. bien. Ahí les comparto un poco. Ven que... Bien, acá tengo algo que había preparado yo. Yo no tengo audio, no pasa nada. Así capaz me pierdo en leerte, pero... Ah, buenísimo. No, no hay ni problema. ¿Escuchás? Sí. Listo. Sí, sí, tranqui, no pasa nada. Cualquier cosa me consultás y si no lo veo, alguno de los chicos me dice. Pero bueno, la idea es ver un poco. Tengo acá una PPT que tiene detalles. No está resuelto punto por punto, pero está más o menos qué es lo que tienen que saber para poder resolverlo, ¿no? ¿Cuál es la teoría que está detrás de los modelos? Banquen que los abro esto. ¿Cómo vienen? ¿Estuvieron estudiando o la van a agarrar ahora? Un poquito y un poquito. Sí. Lo mismo, Yo estaba profe, un poco y un haciendo poco. el Un poquito, un TP1. poquito. Sí. Ah, bueno, bien, bien, bien. Ahora de agarrar todo de vuelta. Ah, no, Mario, vos ya la viste. Eh, bien. No, sí, tranqui. Es largo, pero bueno, para mí más o menos la van a poder llevar. Dentro de todos los parciales no habían estado tan mal. Pero bueno, sí, nada, la idea es... En que estoy cerrando todo el quilombo de cosas que tengo abiertas, si es más fácil. Bien. Métanle y traten de... Si llegan a promocionarla, buenísimo. Si no, por lo menos aprobar la cursada, pero sería lo ideal que se la saquen ahora y no tengan que después dar final ni nada de eso. Bien. Acá tengo los dos parciales. Y como decía, si alguno aprobó, le guardo la nota, así que preséntense sin miedo, igual preséntense a promocionarla, pero eh, nada, no pasa nada con eso. Bien, ¿están viendo? ¿Viendo ya? Sí, 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 se profe. ve. Bien, primera pregunta, explica el concepto de costo de oportunidad. Esto es un poco... acá tengo algunas definiciones, que esto si quieren se los paso, que es como un... Con más o menos, si conocen todo lo que está detrás de esto, bueno, hay muchos gráficos que los van a tener que conocer mejor, pero si saben un poco qué está detrás de todos estos conceptos, deberían poder resolver más o menos todo, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta, costo de oportunidad, es una definición. Y
y si es posible integrar dos economías mediante el modelo de frontera de posibilidades de producción. Acá un poco lo que hablábamos era en qué situaciones cuando una economía tenía una ventaja comparativa, lo que llamamos ventaja comparativa en relación a otra economía en la producción de algún bien en particular, esa economía se iba a ver favorecida para producir ese bien y podía llegar a haber un intercambio entre dos economías. Esto la mayoría lo había resuelto bien igual dentro de todo. Pero en sí era mostrar eso, si se podía mostrar algún ejemplo, el gráfico de la frontera de posibilidad de producción, no sé si lo puse acá, pero sí. En este caso es un mercado en el cual hay una oferta, una economía que produce comida y bebidas, otra que produce también comida y bebidas. Bueno, la economía beta tiene muchísima más capacidad de producir bebidas en relación a comida y la economía alfa lo mismo. Este es un caso de ventaja absoluta. Después hablamos de ventaja comparativa, cuando si bien no existía una ventaja absoluta en algún bien, sí existió un menor costo de oportunidad de producir algún bien que en relación al otro. Eso, con responder eso estaba perfecto. Y en el otro tema, la pregunta 1 estaba vinculado al modelo microeconómico básico de dos sectores, ¿no? ¿Qué actores intervienen? El concepto de factor productivo y los distintos factores productivos y los pagos a los factores. Es simplemente expresar el modelo este. Así que eso más o menos creo que lo tienen, es bien teórico, lo tienen más o menos en claro, ¿no? ¿Eso con un gráfico o mejor en texto? No, sí, en los dos casos está bueno que esté el gráfico porque son bien de modelos, ¿no? Este es un modelo y este es otro Claro. modelo. Pero pónganle si pueden un poco de contenido. Capaz que bueno, explicar que hay un flujo que es monetario, otro flujo que es de bienes, y bueno, van a haber dos mercados de intercambio, uno donde se comercian los factores productivos y se les paga los factores productivos, una renta o un interés, lo que habíamos mencionado antes, y por otro lado un mercado de bienes y servicios donde se recibe un bien y servicio y se le paga una unidad monetaria. Pongan esa teoría, pero en sí lo más importante sí es que si esté bien el modelo expresado así, ya les va a sumar prácticamente todo. Pero bueno, si pueden escribir y desarrollar, a mí me da un indicio de que no es tan de memoria, eh, que entendieron bien el concepto. Bueno, esto un poco explica en qué condiciones puede darse como resultado un mercado donde exista solo una única empresa monopólica. Acá, supuesto detrás del mercado libre de competencia perfecta y qué pasa si no se cumplen estos. Bueno, acá un poco cuáles son los supuestos de ambos mercados. Competencia perfecta habíamos hablado, que no, que tenían que existir un número elevado de demandantes y oferentes para que ninguno tenga poder de mercado. Las personas deberían ser indiferentes a quién le están comprando y a quién vender. No van a estar limitando la producción solo para algunas personas. Los productos van a ser todos homogéneos, todos iguales. Los bienes van a ser las personas y las empresas van a tener perfecto conocimiento, información perfecta del mercado. Entonces, si una persona está cobrando un precio por arriba del precio de mercado, las personas lo van a saber. Y por otro lado, tiene que haber libre movilidad de los recursos productivos, ¿no? Que no tienen que haber barreras a las entradas. Si otra empresa quiere entrar al mercado a comercializar, lo va a poder hacer sin ningún problema, ¿no? Estas son las 4 condiciones que garantizan que exista un mercado de competencia perfecta. Ahora bien, muchas veces los mercados tienen fallas y eso da como resultado mercados más concentrados, ¿no? Como puede llegar a ser un monopolio. Cuando el monopolio, todas estas PPT son cosas que saqué de las clases que les di, ¿eh? Cuando el monopolio tiene control de algún factor productivo en particular, si existen patentes y marcas que limitan el ingreso de otras empresas al mercado, existen monopolios legales y monopolios naturales. Monopolios legales cuando el Estado reglamenta que una economía, un mercado en particular es monopólico, como por ejemplo el caso de la distribución de agua o de electricidad en una ciudad. Mercados naturales, monopolios naturales, que son mercados donde tienden a ser monopolios porque existen economías de escala o costos decrecientes muy fuertes, entonces es más barato que exista solo una gran empresa. Y economías de escala similar, lo mismo, ¿no? Cuando existen economías de escala muy grandes, el mercado tiende a estar concentrado, ¿no? Porque es mucho más barato producir en escala que producir en escala chica. ¿Bien? Esto un poco las... Sí, perdón. ¿Habló alguien? Estoy... Bien.
Es un poco la primera, la diferencia de libre competencia, cuáles son las características de un mercado de libre competencia, y monopolio, cuáles son las características del monopolio. Eh, Después la otra dice, mediante el modelo de oferta y demanda, muestra qué sucede en el caso de que el Estado imponga un precio mínimo, y el otro debe ser lo mismo, pero un precio máximo. Muestre, imponga un precio máximo. Bueno, acá simplemente era marcar, a ver si tengo algún ejemplo, pero acá en este caso el Estado pone un precio máximo, lo máximo que pueden cobrar es este precio de acá abajo, y bueno, va a existir un exceso de demanda, ¿no? Va a haber cierto desabastecimiento en el mercado. Las personas este precio máximo, que está por debajo del precio de equilibrio, quisieran comprar esta cantidad, pero en el mercado solo encuentran esta cantidad, y todo esto va a ser un exceso de demanda. En el caso del precio mínimo, lo mismo, pero por arriba, ¿no? Va a haber un exceso de oferta. El mercado va a decir, bueno, este es el precio mínimo que se puede llegar a cobrar. Y toda esta diferencia de acá va a ser gente que quiere, oferentes que quieren vender su producto al precio de mercado, que va a ser este, el precio mínimo, pero no van a haber suficientes demandantes para ese bien. ¿Bien? Con eso, con poner este gráfico y explicar eso que está detrás, está perfecto, está de 10. El tema de precios mínimos y precios máximos. Pregúntenme cualquier cosa, ¿ah? Si la elasticidad de la demanda es rígida, ¿qué impacto tendrá en la economía un impuesto? Grafique y dé un ejemplo posible de bien. Bueno, cuando hablamos de elasticidad rígida, demanda perfectamente rígida, ¿a qué nos referíamos? Que la demanda era fija, ¿no? Que no había, y acá lo mismo, pero la oferta rígida. Eh, Acá creo que se confundieron un poco algunos. Ah, sí, yo lo hice al revés. Claro, eso, de poner la oferta rígida, capaz que en vez de ponerla así, la ponían así, la demanda lo mismo. Eh, Pero en sí la oferta rígida, por ejemplo, sería el caso donde se ofrece siempre la misma cantidad de bienes. La demanda rígida lo mismo, siempre se ofrece la misma cantidad de bienes a los distintos precios de mercado, ¿no? El caso de la demanda rígida es este. Si se le pone un impuesto, como la demanda es rígida y el demandante siempre va a querer la misma cantidad, el impuesto termina impactando solo en el consumidor, ¿no? La oferta va a vender lo mismo, pero el total del impuesto, por ejemplo, en este caso un impuesto de 1, solo va a afectar al consumidor, que va a ser el que termina pagando. Antes pagaba 5, como la demanda es rígida, eso hace que aumente el precio, ahora va a pagar 6, pero al oferente no le cambia nada porque va a seguir vendiendo la misma cantidad. ¿Bien? Profe, ¿y la oferta rígida cómo sería? Y la oferta rígida sería lo mismo, sería muy similar, pero el impacto sería el contrario, ¿no? El oferente es el que termina haciéndose cargo del impuesto, es el que termina pagando el impuesto, ¿Y por no por qué poder trasladar. se podría dar de que siempre ofrezca lo mismo sin importar el precio? Por ejemplo, producciones cíclicas, fíjate que cuando hay eh, cuando se genera la cosecha, si no tienen capacidad para guardar en silos, de abastecer eso, o hay momentos donde ingresa una gran cantidad de productos al mercado, bueno, eso va a hacer que caiga el precio, pero la oferta no es que puede patear todo el consumo de bienes que se pudren a lo largo del Claro, si tiempo. no lo tira, Entonces, entonces. claro. Ok. Y también hay algo que suele pasar en esos mercados, que es que la decisión de cuánto llevar al mercado se da mucho tiempo antes de que efectivamente se lleve al mercado. Uno cosecha y el producto lo va a llevar 4 o 3 meses después al mercado. Entonces no tiene tanto conocimiento de cuánto va a ser la demanda. Si bien se estima todo, esto pasa con varios bienes. Más que nada esos son los casos típicos que se pueden mencionar. Obviamente son teóricos, en la práctica nada es completamente rígido. Eh, pero bueno, por ejemplo, ese tipo de mercados donde la decisión de cuánto llevo al mercado se da antes de conocer la demanda. Entonces yo ya llevo esa cantidad al mercado y no puedo cambiar. ¿Y el gráfico sería entonces igual? Sí, igual la demanda para abajo y el cambio sería un impuesto, una variación del precio del impuesto que impacta en el oferente, termina impactando. Ok. Bien. Si la elasticidad de la demanda es rígida, el bien satisface una necesidad secundaria. No, cuando la demanda es rígida, hablamos de que el demandante siempre va a querer consumir el bien ese, sin importar el precio. Y eso es más característico de bienes que satisfacen una necesidad primaria, ¿no? Bienes esenciales, donde no me importa lo que me cobren, sino que siempre yo voy a estar dispuesto a consumir ese bien. Acá lo mismo, pero al contrario. Acá obviamente sí, sí es rígida, el bien satisface una necesidad vital.
Bien. Bien, esta parte son parecidas a los dos. Uno habla del teorema de equimarginalidad y de dónde sale la curva de demanda. El otro lo mismo, pero desde el concepto de curva de indiferencia y recta presupuestaria y justificar por qué tiene pendiente negativa. El teorema de equimarginalidad es esto, lo que les decía recién, la relación de la utilidad marginal de cada bien en relación a su precio tiene que ser igual en todos los bienes que la persona consume. Y la derivación de la curva de demanda se da de esta manera, ¿no? Uno tiene distintas curvas de utilidad. Acuérdense que las personas tienen infinitas cantidades de curvas de utilidad. Bueno, si tomo la restricción presupuestaria y voy variando el precio, me va a ir dando distintos puntos donde voy a tener la cantidad que el consumidor va a decidir consumir a cada precio que le fijo, ¿no? Y eso me va a ir dando la relación de la curva de demanda. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Bueno, un poco ahí pueden apelar más al sentido común, ¿no? Decir que las personas cuando el precio es mayor van a querer consumir menos del bien, porque no les interesa consumir. Pueden meterse también en conceptos que hablamos de bienes más de lujo, de distintos tipos de bienes, del efecto renta, todo eso, pero más que nada es importante esto. Sí. No, o sea, como, sí, que propio de la demanda, ¿no? De por qué a uy, a un menor precio hay más. Sí, 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 es muy sentido común en general. Eh, Capaz que acá lo pueden mostrar gráficamente, más que nada, y mostrar esto, ¿no? Que a medida que yo voy cambiando los precios, este P2 es mayor que el P3 y este precio es mayor. A mayor precio la persona puede consumir menos y va eligiendo puntos de utilidad donde la pendiente se cruza con la utilidad máxima que puede llegar a alcanzar, y de acá derivan la curva de demanda. Pero sí, para explicar por qué la pendiente negativa, tranquilamente lo pueden hacer desde el sentido común, en principio. Bien. Las otras preguntas, ahora después les subo la PPT esta si quieren, si les viene bien, que está más o menos detallado todo. No detallado, después están más los gráficos directamente, que acá lo van a poder ir sacando, pero van a tener que entender qué está pasando detrás de este gráfico. Pero sí, bueno, después lo otro era graficar la función de producción de la firma, la productividad marginal y media y las etapas de la producción. Acá, bueno, tienen la función de producción de la firma. Acuérdense que habíamos hablado que tenía esta forma, arrancaba siendo creciente a mayor, con el concepto de rendimientos crecientes a escala. Después entraba en una etapa de rendimientos decrecientes a escala hasta volverse negativos los rendimientos. Y bueno, cuando la productividad marginal era máxima, lo que cambió era la convexidad de la producción total, venía de esta manera y de golpe pasaba a tener más el techo sombreado, era cambiar la convexidad hasta el punto máximo de la productividad marginal. Luego iba a haber un cruce, que era el punto donde la línea de recta de 45 grados corta a la productividad marginal, iba a ser el mismo punto donde se corta la productividad marginal y el producto medio, y eso se iba a dar en el punto máximo del producto medio, ¿no? El producto marginal empieza a decrecer, en un momento corta el punto medio del producto medio, en el punto máximo de esta recta, ¿no? Después, en algún momento, más adelante, el producto marginal sigue decreciendo y el producto medio empieza a decrecer. Hasta el punto del producto marginal se vuelve negativo y en ese caso llegamos al punto de producción total máximo. ¿Bien? Las etapas de la producción eran estas, ¿no? La primera, etapa 1, el producto medio creciente, y se da hasta el punto en el cual el producto marginal corta el producto medio, que sería esto acá, este punto acá, el corte del producto marginal del producto medio. Una segunda etapa se da desde ese punto hasta que el producto marginal es cero, y una tercera etapa, la etapa 3, se da cuando el producto marginal ya es negativo, ¿no? Y la idea es un poco ahí mencionar que en la primera etapa y en la última etapa, por lo general no me conviene producir. La decisión de dónde producir va a estar por lo general entre estos dos puntos, ¿no? Entre el producto en la etapa 2, en lo que sería la etapa 2, entre el corte del producto marginal y el producto medio y el punto donde el producto marginal es cero. ¿Bien? ¿Seguimos así o...? Sí, sí.
Eh, si el precio de un mercado de competencia perfecta está debajo del costo total medio, la empresa va a tener que dejar de producir para minimizar las pérdidas. Bueno, si estoy diciendo del mercado, el precio está debajo del costo total medio. Cuando veo la función de costos, sería que el precio está en un punto, por ejemplo, acá, ¿no? Podría estar. Donde no llega a estar por arriba, este es el costo total medio, no llega al punto de donde corta el costo total medio, pero tampoco está debajo del costo variable medio. Entonces, este punto, los puntos donde están en este espacio, no son puntos de cierre, sino puntos donde la empresa puede producir, pero va a tener pérdidas, ¿no? Le sale más barato seguir produciendo. Habíamos hablado porque puede pagar todos los costos fijos y una parte de los costos, no, perdón, puede pagar todos los costos variables y una parte de los costos fijos. En esta parte, en el corto plazo, le conviene a la empresa seguir produciendo, si bien va a tener pérdidas, ¿no? No va a llegar a compensar todos los costos fijos, pero le alcanza para pagar todos los costos variables y una parte del costo fijo. Entonces no necesariamente la firma va a cerrar. Este punto de acá, cuando el precio es P2, es lo que se conoce como punto de cierre, y cuando estoy en este punto, sí, a partir de este punto, la empresa le conviene directamente cerrar. En este rango de acá, a la empresa no le conviene cerrar, pero va a tener beneficios negativos, y por arriba del costo medio total, la empresa va a tener beneficios positivos. ¿Bien? Decíamos que todo desde este punto para acá, era la función de oferta de la firma, ¿no? Era a cualquier precio, esta iba a ser la cantidad que la firma iba a producir. Cuando estoy debajo de este punto, ya iba a dejar de producir directamente. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Sí. Bien. Si en el mercado de transporte público la elasticidad precio de la demanda es inelástica. Para obtener mayores ingresos, una empresa deberá aumentar el precio. Bueno, cuando era inelástica, ¿qué pasaba? Si aumentaba el precio, la cantidad variaba muy poco, ¿no? Entonces, si una firma decide aumentar el precio, la cantidad que se demanda iba a caer muy poco. Entonces eso le iba a permitir a la firma aumentar los ingresos, ¿no? Como el aumento del precio impacta muy poco en las cantidades, la firma tiene cierta posibilidad, la empresa tiene cierta posibilidad de aumentar el precio sin que eso impacte mucho en su ganancia, porque no cae tanto la cantidad. ¿Bien? Y eso un poco lo podíamos ver en este gráfico, ¿no? Demanda elástica. Los productos que sufren fuertes variaciones en las cantidades demandadas ante variaciones pequeñas en el precio, ¿no? Cuando la demanda es elástica, cuando alguien cambia el precio, impacta mucho en las cantidades, ¿no? Entonces un aumento del precio iba a tener un efecto negativo porque iban a caer mucho las cantidades que se venden. En el caso de la demanda sea inelástica, un aumento del precio iba a impactar muy poco en la cantidad demandada. Entonces, cuando aumento el precio, el ingreso final iba a ser positivo. ¿Bien? Sí. Esto es equivalente a esta acá. Producto marginal del trabajo está descendiendo, significa que el producto total de dicho factor también está descendiendo. Bueno, eso lo ven en el gráfico, también lo mismo, ¿no? En el gráfico de producto total medio marginal. Se fijan si en algún punto está decreciendo. Si el producto marginal del factor trabajo está descendiendo, es decir, está creciendo, el producto marginal está cayendo, significa que el producto total de dicho factor también está descendiendo. Si acá está cayendo, el producto total tiene una etapa donde crece y va a empezar a decrecer cuando sea negativo, ¿no? Pero va a tener una etapa donde crece. Entonces no necesariamente es falso, es verdadero. Bien, y la otra es parecida, si al disminuir la cantidad producida de un bien, el costo total disminuye, esto significa que el costo marginal también disminuye. Profe, Sí, perdón, ¿la anterior se podría justificar que solo cuando es negativo? claro, sí, explícanlo un poco, digan, bueno, en un primer momento, si Crece. bien empieza a decrecer el producto marginal, el producto total sigue creciendo hasta que el producto marginal se vuelve negativo. Sí, Ok. sí, sí. Sí, con escribir eso está perfecto. Si quieren pueden apelar a que antes tenían que dibujar esto y decir, lo podemos ver en tal punto y tal punto en el gráfico tanto, eh, pero sí, está bueno graficar si pueden, pero bueno, no necesariamente hace falta. Joya. Bien. Y esto es lo mismo. Si al disminuir las cantidades producidas de un bien, el costo total disminuye las cantidades producidas del bien, el costo total disminuye,
Eso significa que el costo marginal también disminuye. Fíjese que no, que el costo total cuando disminuye las cantidades siempre se va reduciendo el costo. Es una función creciente. Y el costo marginal no necesariamente. En la pregunta dice, si disminuye las cantidades de producción muy bien, el costo total disminuye, esto significa que el costo marginal también disminuye. Y no necesariamente, el costo marginal tiene una forma distinta. Hay momentos donde el costo total disminuye, pero el marginal acá está disminuyendo, pero acá está creciendo. Claro, depende de en qué momento se encuentre. Claro. Ok. Lo ideal es destacar eso en esas preguntas. Son medias para confundir, porque obviamente uno dice, en algún momento sí pasa, pero no pasa siempre. Es importante mencionar eso. Y lo último, el ejercicio práctico, son muy parecidos a unos que vimos en el TP. Sí, Y acá se los dejo si quieren directamente las soluciones. Pero simplemente creo que eran sencillos dentro de todo, ¿no? sí, sí. Oferta y demanda, igualar, elasticidades, precio de equilibrio. Y esto es un poco movimientos de las curvas, que es para dónde se van a mover en distintas situaciones. Acá lo importante es mostrarlo en el gráfico y si pueden justificar por qué está pasando eso. Y esto es lo mismo. Yo se los dejo, igual les dejo la resolución que las tengo acá, pero nada. Cualquier cosa me consultan si quieren, de estos en particular. Dale, perfecto. ¿Ese qué en el aula? Sí, yo ahí se los subo. Sí, sí. Dale, joya. Está medio así nomás, está tipo todo tirado, pero Sí, para no, que no. tenga como referencia. Igual son todas cosas, salvo eso, que salieron de las clases. Mm. Pero bien. Así que bueno. Bueno, si no tienen ninguna duda, cualquier cosa, mándenme al mail o mándenme al AU que les voy respondiendo y nos vemos entonces martes que viene directamente. ¿Vale? Dale, a las 7. Sí, así es. Joya. Muchas gracias, profe. Buenísimo, profe.